¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a EOI, bienvenidos a la Escuela de Organización Industrial y a este webinar que hacemos en el marco de los programas que la Escuela ofrece en inteligencia artificial y datos, ¿no? Y hoy hemos querido contar con Leticia Monge y tenemos la oportunidad de contar con ella para enmarcar y para desarrollar una temática que nosotros incorporamos en los programas formativos que hacemos de inteligencia artificial. Y en este caso, en el día de hoy, el webinar es cómo anticipar el impago con Machine Learning y poder explicarlo, ¿no? Estará también Alberto Turégano, que es el director del máster en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, que desarrollamos en formato online con una semana presencial. También tenemos otros programas en el ámbito de inteligencia artificial. Comentaros también en Sevilla, en nuestra sede de Sevilla, desarrollamos el programa ejecutivo en IA y estrategia del dato. Este es un programa más corto y que comenzará en otoño. Pero bueno, es todo, como digo, enmarcado dentro de la actividad que desarrollamos alrededor de la inteligencia artificial y los datos en la escuela, en EOI. Leticia Monge es doctora en inteligencia artificial y además profesionalmente está en el área de riesgos de CaixaBank, ¿no? Me comentaba antes de comenzar el webinar, ¿no? Que la combinación de tanto la parte formativa como la parte profesional, ¿no? Que esa combinación que le encanta, ¿no? Y la verdad, pues le agradecemos que participe en este webinar y que esperamos sea de interés para todos vosotros de cómo en este caso la inteligencia artificial, el machine learning, pues como es una herramienta que efectivamente pues se utiliza, en este caso en el ámbito bancario. Yo sin más le voy a dejar la palabra a Alberto Turégano, que va a enmarcar más lo que es el contenido del webinar y luego ya también Leticia. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Ramón. Pues nada, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, básicamente, como comentaba antes Ramón, el objetivo un poco es el de divulgar, ¿no? Qué tipo de disciplinas y qué tipo de cosas, ¿no? De rabiosa actualidad, en referencia, ¿no? A la inteligencia artificial y la ciencia de datos, pues estamos mostrando dentro del marco del máster, ¿no? Yo, al final de la sesión, bueno, pues haré un breve repaso, ¿no? No solo del módulo del bloque dedicado a Machine Learning, a inteligencia artificial generativa, sino, bueno, dar un breve repaso por encima pues de los diferentes bloques, de las diferentes capacidades y habilidades que entregamos, ¿no? En este máster. Bueno, pues para ello contamos con la profesora titular, ¿no? Dentro de este máster, de lo que es la asignatura, la introducción al Machine Learning, a Leticia, donde durante este webinar, 40 minutos o 50 minutos, bueno, pues nos va a contar pues cómo aplican o cómo se aplica Machine Learning pues, a un problema muy real de negocio, ¿no? Que es la predicción temprana del impago de préstamos. A partir de datos reales, ¿no? Obtenidos de Lending Club, lo que vamos a hacer es recorrer de forma práctica pues, lo que son las principales fases, ¿no? Dentro de un proyecto de analítica predictiva, toda la fase de exploración de datos, preparación y luego pues, el entrenamiento y evaluación, ¿no? De diferentes modelos. Y además, pues vamos a añadir algo bueno, no se suele tocar, pero que es especialmente importante, ¿no? Sobre todo en el ámbito financiero, que es cómo explicar o cómo a la hora que tenemos que contar a negocio, por ejemplo, ¿no? La explicabilidad de dichos modelos en un lenguaje de negocio para que se pueda entender, pues eso lo vamos a abordar también al final de este proceso. En definitiva, bueno, pues vamos a ver cómo entender mejor por qué un modelo pues, toma determinadas decisiones, ¿no? Y sobre todo qué variables pues, están más relacionadas, en este caso en particular, con el riesgo de impago. Yo, por mi parte, doy paso en este caso a la protagonista, Leticia. Muchas gracias por aceptar la invitación
y como os comento, pues luego al final haré una pequeña presentación de los diferentes contenidos que tiene este programa. Cuando quieras, Leticia, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar hoy aquí. En este webinar, como ya os han comentado, vamos a ver uno de los casos de uso que trabajamos en clase, en el máster. Vamos a predecir el riesgo de impago temprano de un préstamo y entender por qué el modelo toma ciertas decisiones. Entonces, quiero empezar con una pregunta muy simple para que comprendáis el negocio. Imaginad que alguien os pide 10.000 euros y no conocéis a esa persona, pero sí sabéis alguna de las cosas sobre ella. Sabéis sus ingresos, su nivel de endeudamiento, su historial crediticio y tenéis que tomar una decisión. ¿Le prestaríais el dinero o no? Ahí dejo la pregunta. Entonces, ahora imaginad que tenéis que tomar miles de decisiones como esa cada día. Y cada error puede costar muchos millones. Entonces, esto es exactamente el problema al que se enfrenta el sector financiero en todo el mundo. Si el cliente no paga, la entidad sufre una pérdida económica. Pero también si rechazamos a un cliente que en realidad hubiese pagado, pues también estamos perdiendo una oportunidad de negocio. Entonces, hay que encontrar ese equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Y este es uno de los grandes retos del sector financiero. Y aquí es donde el análisis de datos, machine learning y la interpretabilidad puede aportar muchísimo valor, ya que no se trata solamente de construir modelos que predigan muy bien, sino también de entender el por qué el modelo toma determinadas decisiones. Por eso, en estos últimos años, la explicabilidad se ha convertido en uno de los temas más importantes en muchos sectores, en el sector financiero, pero, por ejemplo, también en el sector sanitario. Entonces, cuando he estado comentando de vamos a predecir el impago temprano, bueno, ¿qué es el impago temprano? El impago temprano es cuando nos referimos a aquellos casos en los que el cliente deja de pagar entre los 30 y 90 días después de haber recibido el préstamo, o sea, después de haberse concedido el préstamo. O sea, imaginad la situación. Se concede un préstamo y el tercer mes ya nos impaga. Entonces, para analizar este problema, como hemos dicho antes, vamos a utilizar un dataset real, que es un dataset que procede de Lending Club, que es una de las plataformas de financiación peer-to-peer entre personas, que es más conocida en Estados Unidos. Este tipo de plataformas, ¿cómo funcionan? Funcionan conectando directamente personas que necesitan financiación con inversores que están dispuestos a prestar dinero a través de una plataforma online. ¿Con esto qué quiero decir? Que esos clientes de esta plataforma, en lugar de acudir a un banco tradicional a que le conceda el préstamo, van a esta plataforma online que actúa como intermediaria entre el prestatario y los inversores, ¿vale? Entonces, ¿qué préstamos son con los que vamos a trabajar? Los préstamos que nos aparecen en el dataset son préstamos personales no garantizados. ¿Qué son préstamos no garantizados? Esto significa que no están respaldados por una garantía. Por ejemplo, un préstamo hipotecario pues tiene como garantía la vivienda, ¿no? Pues estos préstamos no van a tener esa garantía, ese respaldo. Entonces, estos préstamos que vamos a utilizar, ¿para qué se utilizan? ¿Con qué fines? Bueno, pues se utilizan para gastos personales, pues un viaje, para una reforma, para gastos médicos, pagar estudios, ¿vale? Los importes oscilan entre los 1.000 y los 40.000 dólares y los plazos son entre 3 y 5 años. Entonces, cada préstamo, nuestro dataset, las filas son nuestros préstamos y las columnas es la información que tenemos
del préstamo. Entonces, esta información va a incluir, estas columnas incluyen información sobre el prestatario y sobre las características del propio préstamo. Incluye ingresos anuales, ratios de deuda de ingresos, historial crediticio, tipos de interés, ¿vale? Y entonces, para poneros un poco en contexto sobre los modelos que tradicionalmente veníamos aplicando, los bancos han estado utilizando modelos como la regresión logística, porque tienen un buen equilibrio entre capacidad predictiva e interpretabilidad. Sin embargo, en estos últimos años, el Machine Learning ha permitido construir modelos más avanzados, capaces de capturar relaciones mucho más complejas entre variables. Y precisamente en este punto es donde surge un nuevo reto: cómo aprovechar ese poder predictivo de estos modelos considerados caja negra sin perder la capacidad de entender y explicar sus decisiones. Entonces, en el caso de uso de hoy, vamos a seguir una metodología que es muy habitual en ciencia de datos, que se llama CRISP-DM, que nos va a organizar el proceso de este proyecto en diferentes fases. Entonces, de una forma simplificada, tiene varias etapas que son la comprensión del problema, que con la pregunta que he hecho al principio de ¿prestaríais el dinero? Más o menos nos hacemos a la idea, la exploración de los datos, preparación del dataset, entrenamiento de modelos y evaluación de los resultados obtenidos. Y por último, la interpretación, ¿vale? Entonces, durante la sesión de hoy veremos el proceso completo de un proyecto de Machine Learning aplicado al riesgo de crédito. Entonces, empezaremos con la exploración de datos y preparación del dataset. Para seguir con el entrenamiento de los modelos, evaluaremos su rendimiento utilizando diferentes métricas y finalmente vamos a abordar cómo explicar los modelos considerados caja negra. Entonces, os doy así una pincelada antes de empezar. ¿Y cómo vamos a explicarlos? Pues para ello vamos a utilizar unos modelos que se llaman modelos subrogados, que nos permiten aproximar modelos considerados caja negra, modelos complejos, mediante reglas más simples e interpretables, ayudándonos a entender qué características de los clientes y de los préstamos están más asociadas al riesgo de impago temprano. Entonces, una vez entendido el enfoque que vamos a seguir, vamos a empezar por la primera fase, que es el proceso de exploración del dataset. La mayor parte del tiempo no se dedica a entrenar modelos, sino a limpiar y a preparar el dataset. De hecho, se estima que entre el 60 y el 80% del tiempo de un proyecto se dedica a la preparación de los datos. Entonces, antes de entrenar los modelos, ¿qué es necesario hacer? Pues tendremos que eliminar valores missing, tendremos que convertir las variables categóricas en variables numéricas, transformar los datos, ya sea con estandarización o normalización, y en este caso, como es el nuestro, tendremos que hacer tratamiento de desbalanceo de datos. Entonces, ya tenemos así un overview de la primera parte, así que vamos a meternos en harina. Entonces, como he comentado, las variables tienen información tanto de la persona que lo solicita como del préstamo. Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar pues, el plazo del préstamo, la calificación del préstamo, que va de A a F, siendo A bajo riesgo de impago, F alto riesgo de impago, bueno, número de consultas que se hace al buró de la persona que lo solicita, número de personas que lo solicitan, bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer, nos importamos nuestros paquetes y cargamos el dataset y vemos
¿qué variables tiene? Bueno, pues la cantidad del préstamo que se pide, la que finalmente otorga la plataforma Lending Club, el plazo, el tipo de interés, ¿vale? El grade, que sería como el rating del cliente. Entonces, empezamos con la limpieza del dataset. Pues lo primero que veremos, ¿no? Veremos si vemos el número de missings que tiene mis variables. Yo suelo sacarme el porcentaje de nulos, porque así tengo más sensibilidad de si tengo más o menos, si el número es más grande o más pequeño. Entonces, lo siguiente que voy a hacer, voy a mostrar el porcentaje de valores nulos que hay en cada una de las columnas. Y bueno, pues vemos que a partir de 40 o menos, 30 o menos, ya se mantiene en 53 columnas. Por lo tanto, yo voy a descartar las columnas que tienen más de un 20%. ¿Por qué? Porque variables que tienen un alto porcentaje de missings no me van a dar información para el problema que yo quiero resolver. Entonces, he considerado quedarnos con un 20% de missings o menos. Compruebo que está todo correcto, el número de porcentajes, y lo siguiente que vamos a hacer va a ser eliminar las filas donde tenemos missings en la variable objetivo. ¿Por qué? Porque si no tengo variable objetivo, pues esos préstamos no me van a ser útiles para entrenar mi modelo. Entonces, lo siguiente que hemos hablado ha sido de convertir nuestras variables categóricas a numéricas. Por lo tanto, veo qué tipo de variables tengo. Bueno, pues veo que hay algunas numéricas y el plazo, pues, categórico, pero aquí hay algo que me choca, ¿ve? El tipo de interés me aparece como categórico. Y yo me esperaba, pues, un 2%, un 3%, un 10%. Yo me esperaba un número en lugar de un objeto. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Vuelvo a sacar un head y veo que el tipo de interés, por ejemplo, pues trae una coma, ¿no? Está en sistema español cuando debería venir en sistema americano. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es convertir esta variable junto con la de RevolUtil, que es la utilización del crédito revolving, de categóricas a numéricas. Sustituyo la coma por un punto. También he visto que la antigüedad laboral, ¿lo veis? Ya tengo mis variables con el punto, por lo tanto serán numéricas y lo comprobaremos posteriormente. Lo siguiente que vemos es la columna de antigüedad laboral que arrastra la palabra años, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que he hecho ha sido convertirla de categórica a numérica. Lo siguiente que voy a hacer es eliminar las variables. Una vez que he analizado mi dataset, tengo conocimiento de todas las variables que entran, me quito las variables que considero que no me van a aportar valor para el objetivo, que es la predicción del impago temprano en los préstamos. Entonces, pues la descripción del préstamo pues, no me va a servir, ¿no? El código postal, la dirección y además, como queremos predecir antes de la concesión del préstamo, también tendremos que eliminar las variables que me dan información de después de su concesión. ¿Vale? Seguimos aquí preparando nuestra dataset y ahora nos vamos a medir el poder discriminante de las variables. Y para ello, ¿qué es lo que voy a utilizar? Para ello voy a utilizar el information value.
que nos va a decir la capacidad que tiene una variable para diferenciar entre buenos y malos clientes, es decir, entre los que nos van a pagar y los que nos van a incurrir en impago, no nos van a pagar. En otras palabras, el information value nos va a indicar qué tan útil es una variable para predecir el default. Entonces, esta es la función, definimos nuestra función y lo que tengo que hacer es aplicar esta función a cada una de mis variables. Entonces, aquí, antes no lo he comentado, que en un information value inferior a 0,02, esta variable se considera que no aporta información relevante para la clasificación. Y luego, a partir de 0,02 en adelante, el poder discriminante de la variable va aumentando. Entonces, aplicamos la función a cada una de nuestras variables respecto de la variable que yo quiero predecir, que es el default temprano. Bueno, pues vemos aquí que el importe del préstamo 0,02 y nos encontramos aquí con el tipo de interés. Como veis, sube sustancialmente y esto pues tiene su sentido, porque cuando un préstamo hay más probabilidad de que sea impagado, lo que hacen este tipo de plataformas o el sector financiero en general, eleva el tipo de interés, ¿vale? Ese préstamo tendrá mayor tipo de interés para cubrirse del posible, cubrirse del posible impago. Entonces, vamos aplicando esta función a todas nuestras variables, ¿vale? Y finalmente hacemos una selección de variables en este caso, yo he elegido que el information value sea mayor de 0,02. Entonces, aquí tendríamos las variables con las que vamos a trabajar. Lo siguiente pues la cantidad del préstamo, el tipo de interés, los ingresos, si se ha utilizado para una boda, las últimas veces que se ha mirado el buró del cliente, el debt to income, el rate del préstamo, el rating del préstamo. Entonces, lo siguiente que vamos a ver en este caso de uso es la distribución de nuestra variable a predecir. Entonces, aquí que vemos que los impagos tempranos, préstamos con impago temprano, hemos tenido un 15,86%, mientras que los préstamos que han sido 100% pagados en tiempo son de un 84,14%. Como veis, las clases están muy desbalanceadas, pero esto es un problema muy habitual en riesgo de crédito. ¿Esto qué significa? Pues que la mayor parte de los préstamos no terminan en impago. Gracias a Dios para los que trabajamos en este sector. Entonces, pero este desequilibrio puede generar problemas importantes para los modelos. Imaginaros que entrenamos nuestro modelo con este dataset, ¿no? Que casi un 85% ha pagado. Entonces, este dataset está desbalanceado y aprende a predecir, y muy bien, que el cliente va a pagar. Entonces, luego, nosotros cuando vamos a medir el performance del modelo, nos va a salir que es un modelo muy bueno, una precisión muy buena, un área bajo la curva fenomenal. Lo que está ocurriendo simplemente es porque la mayor parte de los casos han pagado. Entonces, el modelo aprende muy bien a detectar los préstamos que no impagan, pero evidentemente no va a ser útil
para detectar estos impagos. Entonces me dices, bueno, y ahora, Leticia, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues cuando trabajamos con datasets desbalanceados, es habitual aplicar técnicas de rebalanceo de clases. Entonces, existen técnicas para abordar este problema, como son undersampling, oversampling y smooth, ¿vale? Os doy así unas pequeñas pinceladas para luego poder trabajar con ellos. Entonces, ¿qué es el undersampling? Undersampling consiste en reducir el número de observaciones de la clase mayoritaria, o sea, reducir el número de préstamos que han sido pagados para eliminar el desequilibrio. Entonces, ¿qué ventaja tenemos? Pues que el modelo aprende con un dataset más equilibrado, pero el inconveniente es que podemos perder información porque estamos eliminando datos reales. Entonces, esto es undersampling. Oversampling, ya por su nombre podemos saber qué va a ser. Pues funciona al revés, ¿verdad? Entonces, en lugar de eliminar datos de la clase minoritaria, de la clase mayoritaria, vamos a aumentar el número de observaciones de la clase minoritaria, duplicando ejemplos de impago. Entonces, de esta forma volvemos a conseguir que ambas clases tengan un tamaño parecido, pero el problema nos va a venir con que duplicamos observaciones y esto nos va a provocar overfitting en el modelo, ya que el modelo ve exactamente los mismos ejemplos repetidos. ¿Qué es esto de overfitting? Bueno, pues es que el modelo memoriza muy bien nuestra muestra de entrenamiento y luego pues no funciona tan bien con datos que no ha visto anteriormente. Por último, tenemos la última técnica, tenemos Smooth, que en lugar de duplicar ejemplos existentes, Smooth, ¿qué hace? Smooth genera nuevas observaciones sintéticas de la clase minoritaria. Lo que hace es, no repite, genera nuevos puntos genera nuevas observaciones y lo hace creando nuevos puntos en el espacio de variables que se sitúan entre observaciones reales de impago. Entonces, de esta forma conseguimos equilibrar el dataset sin duplicar los mismos datos. Entonces, con ello conseguimos mejorar el rendimiento del modelo. Entonces, que sepáis también que hay algunos modelos que tienen un hiperparámetro para balancear los datos, que en lugar de modificar los datos, como lo hacen estas tres técnicas que acabamos de hablar con ellas, penaliza errores y así conseguimos que preste más atención a la clase minoritaria sin alterar el dataset original. Entonces, lo siguiente que hago es utilizo la función describe, que esto me viene muy bien porque nos da un resumen estadístico de las variables numéricas del dataset y nos permite entender su distribución, detectar posibles valores extremos, mínimos, máximos, media, la desviación estándar. Y ya, por último, aquí, ¿qué os muestro? Os muestro una matriz de correlación. Esto es una tabla que nos va a mostrar el grado de relación que hay entre las variables. Si es muy cercano a 1, esto es que está correlacionada positivamente, perfectamente correlacionada. Entonces, vemos la diagonal porque está correlacionada consigo misma, pero aquí vemos dos variables, una es el importe de petición del préstamo y otro es el importe de lo que la plataforma ha dado. Entonces son dos variables que tienen información igual, muy similar, ¿vale? Por lo tanto, están perfectamente correlacionadas. Entonces, vamos a borrar una de ellas porque si las dos variables tienen la misma información, no me van a aportar valor a mi problema que quiero resolver. Entonces,
Lo siguiente ya que hago es que me borro mi variable y ahora sí que separamos nuestro dataset en variables independientes y la variable dependiente. La variable dependiente es nuestra variable objetivo, la variable que queremos predecir, que es nuestro impago temprano. Y además, dividimos nuestro dataset en train y test. El train set es lo que vamos a utilizar para entrenar nuestros modelos. Y los datos de test son los que vamos a utilizar para evaluar su rendimiento en datos que el modelo no ha visto. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Lo siguiente que hago, una vez que he dividido train y test, voy a proceder a hacer un preprocesamiento de las variables independientes. Imputaremos la media a los valores que tengo missings de mis variables independientes y después convertiremos las variables categóricas en numéricas. Y me vais a decir, ¿y por qué no lo has hecho antes y esperas a dividir en train y test? Bueno, pues esto se hace después de separar train y test para evitar que el modelo utilice la información del conjunto de test durante el entrenamiento, porque no es lo mismo a los missings, ¿no?, que les imputemos la media a todo el dataset y luego separemos, a que nuestro conjunto de train le imputemos la media y luego por separado se lo imputemos a test. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, ¿vale?, es a los parámetros como la media, vamos a los missings vamos a imputarles la media y a las categorías, las variables categóricas las pasaremos a variables numéricas y así nuestro modelo aprenderá únicamente con el conjunto con los valores del conjunto de entrenamiento. Y luego estos cambios también los hacemos por separado a nuestra muestra test, ¿vale? ¿Lo veis? Lo hacemos en train y por separado lo pasamos también a test. Entonces, ya tenemos nuestro dataset. Ahora con la función info podemos ver que todas nuestras variables tienen formato numérico y nos cercioramos de que todas nuestras variables no tengan missings, ¿vale? Entonces, bueno, pues poco a poco ya vamos limpiando nuestro dataset. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Lo siguiente que voy a hacer es, voy a estandarizar las variables para que todas estén en la misma escala. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues voy a transformar mis datos para que tengan de media 0 y desviación estándar 1. De esta forma, ¿qué voy a conseguir? ¿Para qué hago esto? Evitaremos que variables con valores muy grandes, por ejemplo, el importe del préstamo, no influyan más en el modelo simplemente por su escala, ¿vale? Y así facilitamos que algunos algoritmos, como la regresión logística o modelos basados en distancias, aprendan de forma más eficiente. Y ahora sí que estamos en disposición de aplicar, de construir nuestros modelos. Hemos hecho todo el preprocessing y vamos a pasar a la construcción de los modelos. En esta etapa del proyecto vamos a probar diferentes algoritmos de Machine Learning, como es la regresión logística, el Random Forest, el XGBoost, Decision Tree, Naive Bayes, ¿ya?
probaremos todos estos modelos y cada uno de estos modelos aprende patrones de los datos de una manera diferente. Entonces, además, como había comentado anteriormente, nuestro dataset está desbalanceado, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar también técnicas de balanceo, como las que hemos explicado anteriormente, oversampling, undersampling y smooth. Y así mejoraremos la capacidad del modelo para detectar los casos minoritarios de impago temprano. Para cada algoritmo también realizamos búsqueda de hiperparámetros mediante técnicas de grid search, ¿vale? ¿Qué objetivo tiene? Pues encontrar la configuración que optimiza el rendimiento del modelo. Entonces, la idea del grid search, ¿en qué consiste? Consiste en definir una rejilla con posibles valores, luego lo veremos en el código, ahora os lo explico, para que los hiperparámetros que queremos ajustar, para los hiperparámetros que queremos ajustar, pues por ejemplo, la profundidad de los árboles, ¿no? Y a continuación el algoritmo entrena el modelo, probando todas las combinaciones posibles de esos valores que hemos dado a la rejilla. Entonces, para ello vamos a utilizar cross validation, que ¿en qué consiste? Consiste en dividir nuestros datos en varias partes, entrenamos el modelo con algunas de ellas y probamos con las otras, así repitiendo este proceso varias veces. Y con ello, ¿qué conseguimos? Conseguimos una evaluación más fiable del modelo y podemos elegir la mejor combinación de hiperparámetros, es decir, la que obtiene mejor resultado de media según la métrica que estemos utilizando, ¿vale? Entonces, una vez ya que tenemos entrenados nuestros modelos y ajustados sus hiperparámetros, ¿qué tenemos que hacer? En nuestro caso, tenemos que predecir la clase de nuestro test, de nuestra muestra 3, y medir el performance de nuestros modelos. Entonces, compararemos su rendimiento utilizando diferentes métricas y seleccionaremos en función de eso el modelo que nos ofrece la mejor capacidad predictiva. Así que ahora que tenemos una idea general de lo que vamos a hacer, nos pasamos al código. Como os he comentado, vamos a elegir los mejores hiperparámetros, ¿vale? Y para ello teníamos que definir nuestra rejilla. A esto es a lo que yo me refería. Cada modelo tiene hiperparámetros diferentes, entonces le damos diferentes valores y utilizamos grid search para entrenar nuestro modelo con las diferentes combinaciones de cada uno de los parámetros. Y con esto, ¿qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos el mejor hiperparámetro, el modelo entrenado con los mejores hiperparámetros, y yo le he dicho que me saque un par de métricas para poder medir el performance, ¿vale? Entonces, esto lo hago para todos los modelos y todos los hiperparámetros y voy obteniendo mis modelos entrenados con los mejores hiperparámetros. Pero recordemos que estamos en un caso donde tenemos desbalanceo de clases. Entonces, esto mismo lo repito también para las diferentes técnicas. Lo repito para smooth, oversampling y undersampling. Y entonces ya tengo mis modelos entrenados, tengo elegidos los mejores, con los mejores hiperparámetros, ya podemos predecir la clase de nuestra muestra test y hemos medido el performance de nuestros modelos. Y todo esto lo hemos hecho varias veces. Una de las veces
sin ajustando parámetros y para las tres formas de balanceo de clases. Y aquí que os he hecho una tabla con un par de métricas para poder ver cuál es el modelo, cuál es el algoritmo campeón, ¿no? Entonces, ¿cuál vemos? Que tras esta comparación de métricas y de algoritmos, pues vemos que el XGBoost es el modelo que presenta la mayor capacidad predictiva sobre nuestro dataset de LendingClub. El XGBoost es un algoritmo basado en árboles de decisión que combina muchos árboles pequeños para mejorar la capacidad predictiva del modelo. ¿Cómo funciona? Funciona mediante una técnica llamada boosting, donde cada árbol se entrena secuencialmente y cada árbol nuevo aprende de los errores del anterior. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro modelo campeón, es un modelo considerado caja negra, el XGBoost. Entonces, como hemos dicho anteriormente, en muchos sectores la transparencia y la interpretabilidad son muy importantes. Por lo tanto, necesitamos poder explicar este modelo, por qué el modelo toma determinadas decisiones. Entonces, como comentábamos al principio, vamos a utilizar como técnica de explicabilidad un modelo subrogado que nos va a permitir aproximar el comportamiento del XGBoost y entender qué variables influyen más en la predicción del impago temprano. ¿Qué vamos a conseguir con la interpretabilidad de nuestro modelo caja negra? Pues vamos a poder responder por qué el modelo considera que un cliente tiene un alto riesgo de impago temprano, qué variables influyen más en la decisión. En nuestro caso, como modelo subrogado, voy a utilizar un árbol de decisión. El árbol de decisión es un modelo muy intuitivo, que es un modelo que si no es muy profundo es considerado caja blanca y toma decisiones a través de una serie de preguntas secuenciales sobre las variables del dataset. Entonces va recorriendo las diferentes ramas del árbol hasta llegar a la predicción final, que en nuestro caso va a ser si el préstamo tiene una alta o baja probabilidad de riesgo de impago temprano. ¿Vale? Así el árbol nos va a permitir interpretar y visualizar de forma clara qué variables están influyendo en las decisiones del modelo. Entonces, pues ahora nos vamos a interpretar nuestro modelo. Entonces, utilizaremos el modelo subrogado, que como os he dicho iba a utilizar un árbol de decisión, en este caso de regresión, porque mi variable a predecir va a ser la probabilidad de impago. Entonces, entrenamos nuestro modelo y este modelo nos permite ver qué variables son más importantes, ¿no? Entonces, vemos que la más importante es el plazo. Bueno, pues tiene su lógica. ¿Por qué? Porque cuando un préstamo está concedido a un plazo más largo, la exposición es mayor al riesgo de impago. O sea, el sector financiero estamos durante más tiempo expuestos a que ese cliente nos pueda impagar. Entonces, la probabilidad de impago subirá. Entonces, una vez que entrenamos nuestro modelo, pues vamos a evaluar qué tan bueno va a ser nuestro árbol de decisión para esas reglas, para ver si la interpretabilidad puede ser buena o no. Y vemos, pues, oye, el R cuadrado en test nos da una fiabilidad muy buena, ¿no? De un 96,28%, en train de un 96,33%.
Bueno, pues ahora ya lo único que nos falta es sacar nuestras reglas, ¿no? Aplicamos la función para obtener las reglas que salen del árbol y obtenemos una salida tal como esta. Os lo pongo para que se pueda ver un poquito mejor. Bueno, pues esta es la misma salida que teníamos en el notebook, ¿vale? Y como vemos, cada una de estas reglas representa un perfil de cliente y la probabilidad de impago que el modelo asigna a ese perfil. Entonces, primero vamos a ver qué variables intervienen en las reglas. Como ya habíamos visto antes, en la importancia de las variables, una de ellas era el plazo, ¿verdad? Que era de las más importantes. Si 60 meses es igual a 0, esto quiere decir que es un plazo corto. Si es igual a 1, es que el plazo es el de 5 años. El application type nos va a representar el número de personas que solicita el préstamo. The link to year nos dice que es el número de incidencias o morosidad en los últimos 2 años. Y esta variable de aquí, inc lags 6 meses, es el número de consultas al buró en los últimos 6 meses. Cada vez que en Estados Unidos alguien se interesa por un préstamo, el gestor pues hace una consulta y esa consulta se queda sobre el perfil del cliente y esa consulta se queda grabada. Entonces, esta variable nos va a dar el número de consultas a ese buró, ¿vale? BC Util es la utilización del crédito revolving, está vinculada al uso de las líneas de crédito, de tarjetas, pues cuanto más alto sea, mayor utilización del crédito disponible, más tensión tendrá el cliente y mayor probabilidad de impago. Entonces, la variable ACK-OpenPast 24 meses, nos dice el número de cuentas que tiene este cliente abiertas en los últimos 24 meses. Grade es la calidad crediticia del préstamo, que va de A a F, A mejor, F peor, bueno, y como lo hemos convertido a numérica, pues va de 1 a 7. Como veis, las reglas tienen dos partes. En primer lugar, tenemos el antecedente, el if, que describe el perfil del cliente y el préstamo mediante diferentes condiciones sobre las variables, y en segundo lugar la consecuencia, ¿no? Que será la probabilidad. Entonces, ¿qué vemos en nuestras reglas? Si observamos el conjunto de reglas, aparece un primer patrón muy claro, la duración del préstamo. Entonces, como una de las más determinantes. Entonces, el árbol se divide en primer lugar entre préstamos de menor plazo y préstamos de más plazo. Y vemos que estos últimos, como he dicho antes, la probabilidad de riesgo de impago eleva. Entonces, dentro de los préstamos que vemos con menor duración, el modelo que nos dice, nos indica como perfiles de menor riesgo aquellos clientes que presentan pocas incidencias de pago en los últimos años, ninguna consulta a los burós, que no ha tenido mucha utilización de tarjetas de crédito, un número relativamente bajo en las cuentas abiertas recientemente. Estoy hablando de lo que es esta regla 1. Vemos que es un cliente conservador, entonces tiene una probabilidad de impago muy baja. Entonces, sin embargo, el riesgo empieza a aumentar cuando aparecen señales de mayor actividad o mayor presión financiera. Entonces, como por ejemplo un mayor número a las consultas de este buró del cliente en los últimos meses, una utilización más elevada del crédito disponible, apertura de muchas cuentas en un periodo corto de tiempo, ¿vale? Entonces, además, cuando el cliente
eleva las incidencias que hay de impago en los últimos 2 años, el modelo incrementa todavía más la probabilidad de impago temprano, lo que es coherente, ¿no?, un poco con la lógica del análisis de riesgo crediticio. En el caso ya de los préstamos a largo plazo, a 60 meses, pues el riesgo ya parte de niveles bastante altos. Entonces, el riesgo de impago. Entonces, dentro de este grupo, que vemos que variables como la calidad crediticia del préstamo, que está representada por la variable grade, y el tipo de solicitud también ayudan a identificar perfiles aún más arriesgados. O sea, en conjunto, estas reglas nos permiten ver que el modelo está prestando especial atención a 3 dimensiones principales. Una es la duración del préstamo, el historial crediticio del cliente y la intensidad de su actividad reciente, de su actividad financiera. Se ha abierto muchas cuentas, ¿vale? Si ha ido muchas veces a preguntar por un préstamo que queda registrado. Entonces, precisamente aquí es donde reside el valor de la explicabilidad. No solo es construir modelos con buena capacidad predictiva, sino también entender qué factores están influyendo en las decisiones que toma nuestro modelo considerado caja negra. Entonces, para terminar, me gustaría que nos quedemos con 2 ideas principales. La primera idea es que el Machine Learning nos permite construir modelos capaces de predecir problemas muy complejos, como es el que hemos visto en el caso de hoy, que es la predicción del riesgo de impago temprano en préstamos, y nos permite utilizar grandes cantidades de datos. Y la segunda, que es que no basta con que los modelos sean muy precisos. En muchos contextos, como es en el de sector financiero, también es fundamental entender cómo y por qué el modelo toma determinadas decisiones. Así que muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que el ejemplo de hoy os haya ayudado a entender cómo predecir con modelos de Machine Learning y sobre todo cómo interpretar lo que ocurre dentro de una caja negra. Así que ha sido un placer compartir este rato con vosotros y paso la palabra a Alberto. Muchas gracias, Leticia. Muy interesante, la verdad. Vale, pues yo por mi parte, nada, para terminar esta webinar en hora, pues lo que comentaba al principio, ¿no? Voy a mostrar un poquito por encima de qué va, o mejor dicho, qué contenidos, ¿no?, existen en este programa. Vale, creo que ya lo veis aquí. Entonces, fijaros, este máster en inteligencia artificial y ciencia de datos, bueno, pues básicamente el objetivo que tiene, ¿no?, pues es el de dotar, ¿no?, a los alumnos y a las alumnas de aquellas capacidades necesarias, ¿no?, en tecnologías de IA y de ciencia de datos que permitan, ¿no?, pues extraer ese valor que ocultan los datos, sobre todo, pues bueno, para mejorar en general los procesos de toma de decisión, ¿no? Y para ello, pues contamos con un claustro de profesores, sobre todo con muchísimos años de experiencia en estos temas. Yo creo que esta es la joya, ¿no?, de la corona en este programa, que está formado por docentes que, además de ser grandes profesionales con muchísima experiencia, pues además son apasionados, ¿no?, de la docencia, con lo cual, bueno, pues ahí tenéis un poco algunas de las organizaciones, ¿no?, de donde vienen dichos ponentes. Y el máster en sí, bueno, pues consta, como comentaba Ramón al principio, ¿no?, de una fase online de 26 semanas, en la que, bueno, la metodología es bastante interesante, puesto que no es el típico MOOC cerrado, sino que hay un webinar de apertura y de clausura de los módulos, ¿no?, donde hay unas sesiones síncronas con los docentes. Y además, bueno, pues en la plataforma hay una serie de vídeos, de contenidos, de notebooks, etcétera, etcétera, que permiten al estudiante, bueno, pues seguir, ¿no?, sin ningún problema, además de haber un foro durante toda la semana en la que los profesores, pues nos conectamos hasta 3 veces diarias, ¿no?, para no tener que, en algunos casos, pues parar a los alumnos en caso
de que haya dudas, ¿no? Que también dicho sea de paso, pues muchas veces los ponentes o los profesores, ¿no? Al estar trabajando en su día a día, muchas veces son otros alumnos los que contestan antes, con lo cual, bueno, pues se crea un networking bastante interesante. Entonces, esta fase presencial, esa fase online, perdón, termina con una semana presencial en EOI, donde luego ya la gente se conoce físicamente y empiezan a trabajar sobre el proyecto, sobre el TFM que han elegido, ¿no? Para implantar o potencialmente implantable en producción. En total, para la fase de proyecto, pues se estiman unas 14 semanas, ¿no? Unas 200 horas de trabajo, por lo que al final el programa pues, tiene una duración total de 650 horas. Y básicamente el programa pues, está enfocado en 5 grandes bloques, ¿no? Un primer bloque introductorio de fundamentos, que básicamente, bueno, en este bloque de 3 módulos, un total de 80 horas, por diferentes profesores, en este caso con Nacho Chazolé, ¿no? Responsable en Telefónica de la plataforma de Big Data y de inteligencia artificial, pues en este módulo de 2 semanas hace una introducción a los principales conceptos, ¿no? De todo el programa. Y luego, bueno, pues hay profesores, José de Novo, que viene de O2, explica todo lo que tiene que ver con temas relacionales, Rafa Zambrano, OpenBank, habla sobre todo 2 semanas de introducción y tratamiento de datos con Python. Comentaros que inicialmente no es necesario tener un perfil de desarrollador. Lógicamente, si has desarrollado alguna vez en algún lenguaje de programación o tienes conocimientos, por ejemplo, de SQL, pues lógicamente ¿no? el máster se hará más sencillo. Pero hoy en día, gracias a la IA generativa, lo importante sobre todo, bueno, pues es como ha hecho Leticia, ¿no? Explicaros un poco cuáles son los procesos, el proceso que hay que seguir, ¿no? Cuando estamos ante la realidad de un dataset, ¿no? Que académicamente pues pones el dataset con una calidad sublime, ¿no? Pero en la realidad no vamos a encontrar eso y es más importante entender el proceso y ayudarnos de la IA generativa, ¿no? A desarrollar aquellas líneas que nosotros a lo mejor, bueno, pues no conozcamos, pero aún así, bueno, pues hay que tener unos fundamentos de programación para luego poder entender si el modelo, lo que nos está diciendo o lo que nos está programando tiene sentido o no. Por lo tanto, bueno, pues este nivel de entrada, ¿no? A programas que hace años pues sí que se necesitaba tener cierto nivel técnico, pues ahora, bueno, se reduce bastante. Entonces, tras este bloque introductorio, viene un segundo bloque, ¿no? Donde ya empezamos, bueno, pues a tratar de diferentes tecnologías, diferentes bases de datos, SQL, no SQL, incluso se trabaja con uno de los frameworks, ¿no? Preferidos por los científicos analistas de datos, que es el framework de Spark. Y concretamente, bueno, pues aquí tenemos a Jordi Conesa, con toda la parte de tecnología de almacenamiento escalable, con Mario Renaud, que es el responsable también, el Head of Data Analytics en Alstom. Como decía, bueno, pues al final son profesores con muchísima experiencia y con un gran bagaje también docente, puesto que llevan dando clase muchísimos años. Tras este bloque de procesamiento de datos viene una fase, un bloque, ¿no? De temas de visualización de datos. Aquí concretamente, bueno, pues estoy yo dando la parte de Data Storytelling. Esta disciplina cada vez tiene más relevancia, puesto que la gente técnica al final pues nos cuesta, ¿no? Una vez que hemos trasladado o que hemos obtenido, mejor dicho, los insights de los diferentes análisis de datos que hacemos, luego conectar con negocio, ¿no? Para maximizar la probabilidad de vender nuestra idea, ¿no? De que se tome una decisión, por muchas veces no somos capaces, ¿no? De poner esta guinda al pastel. Y aquí, bueno, pues se ven los fundamentos de cómo trasladar y cómo utilizar una narrativa convincente pues para mejorar el proceso, ¿no? de toma de decisión en la audiencia. A continuación de mi semana viene Daniel Burrueco con 2 semanas de Power BI. Power BI, como ya sabéis, es la herramienta líder en el mercado de visualización de datos. Lleva ya muchísimos años en el cuadrante mágico de Gartner junto a Tableau, ¿no? De Salesforce. Qlik, en menor medida, va entrando y saliendo dependiendo del año. Pero bueno, a día de hoy es la herramienta que más cuota de mercado tiene y por lo tanto pues le vamos a dedicar 2 semanas a entenderla y a trabajar con ella y a crearnos los primeros dashboards. Pues utilizando los principios de visualización de datos, ¿no? Los principios de la semiología gráfica, además de muchos otros conceptos fundamentales para diseñar cuadros de mando efectivos. Después del bloque de visualización de datos de estas 3 semanas, pues ya viene lo que es el bloque dedicado a lo que llamamos analítica avanzada. Digamos que al final con herramienta de visualización pues podemos
cubrir, ¿no?, los dos primeros escalones de la escalera de Data Literacy, analítica descriptiva, analítica de diagnosis. Aquí ya pues, nos metemos en la chicha, ¿no?, de la analítica avanzada, lo que es la analítica predictiva y prescriptiva, y que este bloque, bueno, pues al final es el más del 50% de las horas de este programa, pues está dedicado lógicamente aquí, ¿no? Los bloques anteriores pues son más de ese tratamiento previo, ¿no?, que hay que hacer, esa limpieza, esos conceptos que hay que tener antes de, bueno, pues ponernos manos a la obra como ha hecho ahora mismo Leticia. Entonces, en este bloque, pues fijaros, ¿no?, tenemos módulos de introducción a la estadística, en este caso es el único bloque que se dedica a R, pero bueno, dado que también es un framework muy utilizado, pues aprovechamos para que los alumnos conozcan R, conociendo los conceptos básicos que luego se van a utilizar en el resto de módulos, ¿no? Luego tenemos 2 semanas con Leticia, bueno, pues viendo los fundamentos de Machine Learning, todo lo que son el aprendizaje supervisado, no supervisado, temas de explicabilidad, etcétera, etcétera. Luego tenemos una semana, un módulo de sistema de recomendación, donde Miguel Mena, que es uno de los responsables del motor de recomendación de Movistar Televisión, nos va a contar los diferentes algoritmos que se utilizan a la hora de recomendar productos. Luego volvemos a tener a Rafa Zambrano, ¿no?, que tiene una semanita de introducción a lo que son las redes neuronales, el perceptron multicapa, bueno, pues lo que es el embrión, ¿no?, de todo lo que hoy se está utilizando en temas de IA generativa, ¿no? A continuación, bueno, pues Barlo, que pertenece al grupo Scalian, nos va a hablar de las redes recurrentes, ¿no?, y vamos a hacer análisis de series temporales con modelos secuenciales. Y luego ya nos metemos en las 4 o 5 semanas que tienen que ver con la IA generativa. Recordar que la IA, inteligencia artificial en general, pues es una disciplina dentro de la informática y que hasta hace relativamente poco, pues fundamentalmente se basaba en lo que ahora se conoce como IA clásica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el machine learning para utilizarlo en las organizaciones, hacer predicciones, clasificaciones, segmentaciones, ¿no?, gestión de anomalías, etcétera, etcétera. Bueno, pues con el surgimiento de los grandes modelos de lenguaje, pues estamos viviendo ahora pues otro tipo de IA, ¿no?, llamada generativa, y que nos ayuda sobre todo pues en nuestros procesos diarios, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos un primer módulo de 2 semanas de introducción al procesamiento del lenguaje natural, a la IA generativa, de la mano de José Luis Calvo, que es director y socio de una startup que se llama Diverger, ¿no?, donde básicamente se dedican a generar LLMs que programen tipo Claude. Luego viene Aitor Mira, que también trabaja en una startup ahora en Estados Unidos con todo lo que tiene que ver con los LLMs. Con él vais a estudiar los fundamentos y vais a trabajar con los RAG, el fine tuning, etcétera, etcétera. Y este bloque pues termina con Juan Echeverría, ¿no?, donde nos cuenta cómo se pueden utilizar frameworks como N8N o Make para automatizar procesos de negocio y también para la creación de chatbots, ¿no? Y cómo estos chatbots que se crean pues se interconectan con el resto de aplicaciones que podamos tener en nuestro entorno profesional, pues al final para cubrir end-to-end, ¿no?, pues todo lo que es el proceso de negocio. Una vez que se ha terminado este cuarto bloque, hay un módulo o hay una semana dedicada a, vale, en este momento los alumnos ya tienen toda la tecnología, todos los conocimientos necesarios para poder implantarlos o decidir, oye, vamos a llevárnoslo a una idea potencial, una idea, ¿no?, que nos gustaría desarrollar. Este es un poco el embrión de lo que es el proyecto académico, con Valvanera Castro, experta en este país y una pope de los temas de innovación. Bueno, pues aquí los alumnos trabajan en diferentes herramientas, Design Thinking, el Data Product Canvas, ¿no?, en cómo pergeñar esa idea que luego, a la finalización de esta parte lectiva, pues arrancarán para la creación de este proyecto, ¿no? Con lo cual aquí se dota a los asistentes de todas las herramientas necesarias para coger una idea y luego desarrollarla. Tras esta semana de trabajo, donde en paralelo vamos a ir al quinto bloque, donde directamente, ¿no?, pues profesores también de diferentes ámbitos, ¿no? Pues, por ejemplo, con Antonio Pita, ¿no?, que hace años fue proclamado el científico del año en España, pues vais a analizar pues cómo en una empresa se gestiona la cartera de clientes y se hacen algoritmos de propensión a la compra, venta cruzada, etcétera, etcétera. Luego con Alberto Icagua, el CTO de una empresa dedicada, ¿no?, al sector agroalimentario, cómo utilizar, mezclar sensores y muchos datos, ¿no?, no estructurados para generar analítica aplicada al campo.
Luego vendría Iván Pastor, donde, bueno, compañero de profesión de Leticia, trabaja en BNP Paribas, y también pues vais a ver el típico caso de uso, ¿no? de algoritmos y modelos utilizados en el sector financiero. Por último, o mejor dicho, para terminar todos estos bloques en Tuen, Sergio Couto, que trabaja en Adevintia, ¿no? Como ingeniero de datos, pues os va a enseñar a los científicos de datos cómo coger cualquier caso de uso que habéis visto, ¿no? En este bloque, cualquier caso de uso anterior, y cómo poder desplegarlo en producción utilizando, bueno, pues lo que es el framework, la filosofía MLOps, de tal forma que, vale, una vez que hemos hecho este modelo, como el que os has enseñado, Leticia, pues cómo crear un paquete para poder desplegarlo e imbricarlo dentro de los procesos de negocio. Y para finalizar, pues vuelvo a estar yo, en este caso un poco como cierre del programa, y además pues hablo de una disciplina importantísima que es la gestión y el gobierno del dato, ¿no? Al final, todo lo que se ve durante el máster pues se puede hacer de dos formas, ¿no? De una forma, bueno, pues menos profesional, vamos a decir, más informal, o siguiendo ciertos estándares como el estándar DAMA, la norma SUNE de gestión y gobierno del dato, para maximizar o para velar, ¿no? Porque los datos sean de calidad, tengan una buena gestión del metadatado, y que, por supuesto, bueno, pues sean seguros, ¿no? Entonces, en base al marco DAMA, veremos cómo todo lo del máster se articula dentro de una organización basado en una estrategia del dato que va a procurar, ¿no? Pues disponibilizar los activos de datos de una organización al negocio para intentar ayudar a cumplir los objetivos del plan estratégico. Y todo este recorrido, todas estas semanas online, a continuación, la semana siguiente, hay una semana tipo presencial. Esta es la que se va a hacer ahora en junio, ¿no? Para los alumnos del máster que empezaron en la edición de octubre de 2025. Y como veis, bueno, pues los 2 primeros días hay mucho tema, ¿no? De prototipado, de validación de hipótesis, es decir, con las ideas que generasteis en la semana de Valvanera, se llega aquí a estos 2 días donde se van a utilizar un montón de técnicas, y aquí se le da a los alumnos ya formados en grupos el go para la fase posterior, ¿no? Esos 3 meses de trabajo en el proyecto académico. Además, bueno, pues esta semana hay diferentes talleres, ¿no? De temas también relevantes en el mundo de la gestión de datos, como puede ser temas regulatorios, cómo aplicar la ética, ¿no? a la gestión de datos en la inteligencia artificial. Hay también un invitado, por ejemplo, de la redacción del País, donde nos cuenta, ¿no? Borja, en este caso, pues cómo trabajan con diferentes herramientas y diferentes datos a la hora de elaborar, ¿no? Los storytellings que luego publican en su periódico. Bueno, al final es una semana que el viernes finaliza con lo que es una clausura, ¿no? De toda esta fase online y presencial, y a partir de aquí, bueno, pues los alumnos, como decía antes, trabajan durante 3 meses hasta que pues, llega un día que tienen que presentar sus ideas a un tribunal, y a partir de aquí, bueno, pues se terminaría el programa. Ha sido una presentación muy rápida, no quería yo, bueno, invertir mucho tiempo, ¿no? Al final nos habíamos comprometido a robaros, entre comillas, una hora de vuestra agenda, y a partir de aquí, bueno, pues las preguntas que habéis dejado o habéis ido dejando en el chat, pues intentaremos responderlas. Así que, Elena, cuando quieras. Vale, veo por aquí una pregunta. ¿Vais a compartir el notebook? No, en principio el notebook no se comparte. Al final es una hoja de trabajo, ¿no? Que se utiliza por parte de la profesora, en este caso Leticia, y básicamente era, bueno, pues el soporte para contaros qué tipo de cosas se aprenden, ¿no? en este programa, pero no se comparte el notebook. Mm, mm. Vale, veo que no hay más preguntas, a lo mejor hay alguna más. Una vez que tenéis toda la información, tanto del programa como de la presentación que ha realizado Leticia. Vale, en cualquier caso, nada, tenéis nuestros contactos, me podéis escribir, Alberto Turégano, contactar por LinkedIn, cualquier duda que tengáis, o directamente pues podéis mandar un correo a la dirección de email, ¿no? De atención de Escuela de Organización Industrial.
Y nada, por mi parte nada más, dar las gracias una vez más a Leticia, ¿no? Bueno, pues para animarse a participar, ¿no? A la invitación que le ofrecí para hacer esta webinar divulgativa. Muchas gracias a todos y todas las asistentes y que tengáis muy buena tarde y estamos en contacto. Muchas gracias.